Disociación iónica. Junto a Oswald y Van Hoff estaba otro maestro de la naciente química física, el químico August Arrhenius. Siendo estudiante, Arrhenius dirigió su atención a los electrolitos, esto es, a aquellas disoluciones capaces de transportar corriente eléctrica. Faraday había establecido las leyes de los electrolisis y a juzgar por ellas parecía que la electricidad, igual que la materia, podía existir en forma de pequeñas partículas. Faraday había hablado de iones, que podían considerarse como partículas que transportaban electricidad a través de una disolución. Sin embargo, durante el medio siglo siguiente, ni él ni nadie más se aventuró a trabajar seriamente sobre la naturaleza de aquellos iones, lo cual significó, sin embargo, que no se hiciese ningún trabajo valioso. En 1853, el físico alemán Johann Wilhelm señaló que algunos iones bajaban más rápido que otros. Esta observación condujo al concepto de número de transporte. La velocidad de los distintos iones transportaban la corriente eléctrica, pero el cálculo de esta velocidad no resolvía la cuestión de la naturaleza de los iones. Raoul había medido los puntos de congelación de las disoluciones, tales como puntos de congelación eran siempre más bajos que el punto de congelación de disolvente puro. Raoul logró mostrar que el punto de congelación descendía en proporción al número de partículas de soluto presentes al de disolución. Pero aquí surgió un problema. Era razonable suponer que cuando una sustancia se disuelve en agua, pongamos por caso, dicha sustancia se rompe en moléculas separadas. Efectivamente, en el caso de no electrolitos como el azúcar, el descenso del punto de congelación cumplía con dicha suposición. Sin embargo, cuando se disolvía un electrolito como la sal común, el descenso del punto de congelación era el doble de lo que cabía esperar. Arrhenius propuso que los iones de Faraday eran simplemente átomos, que llevaban una carga eléctrica positiva o negativa. Arrhenius utilizó su teoría de la disociación iónica para dar cuenta de numerosos hechos de electroquímica. Sus ideas propuestas en su tesis doctoral en 1884 chocaban con una resistencia considerable. Su tesis estuvo a punto de ser rechazada, pero Oswald, impresionado, ofreció un puesto a Arrhenius y le animó a proseguir su trabajo en química física. En 1889, Arrhenius señaló que las moléculas, al chocar, no tenían por qué reaccionar, a no ser que chocasen con una cierta energía mínima. Una energía de activación, cuando esta energía de activación es baja, las reacciones ocurren rápida y fácilmente. En cambio, una elevada energía de activación mantendría la reacción a una velocidad ínfima. Pero si en este caso la temperatura se elevase tanto a un cierto número de moléculas, recibirían la necesaria energía de activación reaccional. Procedería súbita y rápidamente, a veces con violencia explosiva. Más sobre los gases. Las propiedades de los gases sufrieron una nueva y profunda revisión durante el surgimiento de la química física a fines del siglo XIX. 3 siglos antes, Boyle había propuesto la ley que llevó su nombre, estableciendo que la presión y el volumen de una cantidad determinada de gas varían inversamente, con tal de que, como después se mostró, la temperatura se mantenga constante. Sin embargo, se vio que esta ley no era totalmente cierta. El químico franco-germano Henry Victor hizo meticulosas medidas de volúmenes y presiones de gas a mediados del siglo XIX y mostró que, sobre todo al elevar la presión o bajar la temperatura, los gases no seguían del todo la ley de Boyle. Aproximadamente por la misma época, el físico escocés James Maxwell y el físico austriaco Ludwig Boltzmann habían analizado el comportamiento de los gases suponiendo que estos eran un conjunto de infinidad de partículas moviéndose al azar, siendo la teoría cinética de los gases. Lograron derivar la ley de Boyle sobre esta, haciendo para ellos dos suposiciones más: que no había fuerza de atracción entre las moléculas de gas y que las moléculas de gas estaban de tamaño igual a cero. Los gases que cumplen estas condiciones se denominan gases perfectos. Ninguna de las dos suposiciones es de todo correcta. Existen pequeñas atracciones entre las moléculas de un gas, y si bien estas moléculas son enormemente pequeñas, su tamaño no es igual a cero. Por lo tanto, ningún gas real es perfecto, aunque el hidrógeno y el descubierto helio casi lo eran. Teniendo en cuenta estos hechos, el físico holandés Johannes Diederik van der Waals elaboró en 1873 una ecuación que relacionaba la presión y el volumen y la temperatura de los gases. Esta ecuación incluía dos constantes, A y B, diferentes para cada gas, cuya existencia tomaba debidamente en cuenta el tamaño de las moléculas y las atracciones entre ellas. La mejor comprensión de las propiedades de los gases ayudó a resolver el problema de licuarlos. Ya en 1799 se había licuado el gas amoníaco, enfriándolo bajo presión. Al elevar la presión se eleva la temperatura a la que el gas se licúa, facilitando mucho el proceso. Faraday fue especialmente activo en este campo de investigación y hacía en 1845 sido capaz de licuar una serie de gases, entre ellos el cloro y el dióxido de azufre.